Bendiciones a todos, shalom, shalom, ¿cómo están en esta semana de Pesaj? Pues yo estoy muy contento, gracias al Eterno, porque estamos una vez más aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Tuvimos un excelente fin de semana, empezando con Pesaj, una buena celebración y estamos todavía allí en los panes sin levadura, no estamos comiendo nada de levadura, nada de pan, para estar en lo más, ¿cómo se dice? En estar bien delante del Eterno. La levadura sabemos que simboliza el pecado, todo lo que es leudado, toda la levadura. Entonces estamos ya en estas fiestas de primavera, la fiesta de Pesaj, que simboliza o nos trae nos da el Cordero Yeshua HaMashiach. Sabemos que todas las fiestas traen una sombra de lo que va a venir, son proféticas, las celebramos con gusto, recordando lo que Mashiach Yeshua hizo en ese sacrificio, en esa renueva del pacto, y hoy vamos a estar hablando de eso en nuestra clase. Entonces hoy estamos en lo que son las buenas nuevas del reino, en el mensaje de Yahushua, pero también aprovechamos para seguir animándoles a que guarden las fiestas del Eterno, la fiesta de Pesaj que ya pasó, pero estamos en los panes sin levadura, estamos celebrando Hakipurim, que viene siendo Habikurim, que viene siendo los primeros frutos. La fiesta de la cebada es cuando Yeshua resucita, y luego el conteo del Omer, bajando la tarde del primer día de Pascua. En Pascua, empezamos el viernes y se termina el sábado, y al bajar el sol comenzamos a contar hasta 50. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues celebramos la fiesta de las semanas, que es Shavuot, o como muchos le conocíamos antes, la fiesta de Pentecostés, cuando viene la Ruach Kodesh y llena a todos los discípulos de Mashiach Yeshua, todos los que estaban ahí unánimes, los llena, y la Ruach les da el don de lenguas, les da dones espirituales para que se lancen a predicar, para que salgan y puedan ellos predicar todo lo que es concerniente a las buenas nuevas del reino, que es justamente lo que nosotros estamos estudiando. Así que les damos la bienvenida, les doy bienvenida, y gracias por conectarse, gracias por estar aquí pendientes. Ya tuvimos nuestro primer examen. Todavía no he terminado de revisar todos, pero en cuanto termine de revisarlos, yo les hago saber sus calificaciones, y les felicito a todos porque casi la mayoría han estado haciendo muy bien. Les felicito, me da mucho gusto que casi todos entregaron sus exámenes. Esto significa que son personas serias, son personas que les gusta estudiar, y que no tenemos que andar detrás de ustedes para que anden estudiando, se pongan a estudiar. Me da mucho gusto porque este conocimiento que se les está entregando va a ser de bendición para ustedes, pero también para otras personas. Entonces vamos a retomar nuestra clase. Digan presente los que están aquí. Vamos a retomar nuestra clase que la tenemos aquí. No sé si recuerdan. Estuvimos hablando del hijo pródigo, y vamos hacia atrás un poquito, y no sé si se acuerdan, pero estuvimos aquí hablando de que del hijo menor es la casa de Efraín, el pecador desvergonzado, y el hijo mayor, el pecador hipócrita, la casa de Judá. Se quedan, pero con un corazón insincero, con un corazón que estando ahí, ¿verdad? Pero su corazón está lejos del Padre, y Yeshua mismo se los dijo, porque cuando vino Mashiach Yeshua, vino al tiempo donde estaba solamente la tribu de Judá. Entonces no estaban las demás tribus, y también Yeshua dijo que él no había venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces
Ahí estuvimos viendo el hijo menor, el pecador desvergonzado, el hijo mayor, el pecador hipócrita, el Padre misericordioso es Yahweh. Entonces hay dos tipos, dijo Yeshua, que hay dos tipos de pecadores: el pecador que peca desvergonzadamente, pero también existe el pecador que peca hipócritamente. Entonces los dos son iguales, pero la cosa es de que pecan de una manera diferente. Entonces la enseñanza de nuestro rabino Yeshua expone que existen estos dos tipos de transgresores: el que peca sin temor alguno, y otro que se autojustifica, que creyendo que cumpliendo las leyes en el ámbito legal le hace estar bien delante del Eterno. Entonces vamos a seguir adelante, solamente quería darles este resumen para que se conecten con lo que estábamos estudiando la clase pasada. Entonces vamos a seguir adelante, vamos a poner atención, porque creo que después de esta clase viene otro examen. Ya van a ser 2 clases con esta después de nuestro último examen. Entonces hay que estar bien enfocados y poner mucha atención a lo que vamos a estar explicando, ¿ok? Dejen cambio de pantalla para que me puedan ver. Excuse me. ¿Dónde está? Aquí estamos. Listo. Ahí me ven. Muy bien, bendiciones. Ay. Bueno, ahí está. Entonces vamos a estar leyendo en Mateo 26, 26 al 28. Ahí donde dice: mientras ellos comían, Yahushua tomó pan y dio la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos. Permítame tantito. Bueno, así lo voy a dejar. No sale. Ok, bueno, así lo voy a dejar. Otra vez, vamos a leer ahí. Mientras ellos comían, Yahushua tomó pan y dio la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tengan, coman esto es mi cuerpo. También cogió una copa y después de dar gracias se la dio a ellos diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre de la nueva alianza, la cual se derrama para el perdón de los pecados de muchos. Entonces vamos a estudiar aquí un poquito. Pensé que estaba en el aire, pero no. Ahora sí, ahí estoy. Saludos. Ok. Vamos a pararnos aquí y vamos a reanalizar esta porción, ¿verdad? Porque se ha distorsionado muchísimo. Ahí Yeshua HaMashiach lo que está haciendo nuestro rabino es de que está celebrando la Pascua, la cena de Pascua, el Seder de Pascua, el orden de la Pesaj, de la Pascua. Entonces, muchas personas toman esta parte, y no estoy criticando nada más, vamos a ponerlo en contexto, vamos a poder analizarlo de una manera más amplia desde la raíz hebrea. ¿Dónde está Yeshua en ese tiempo que él está con sus discípulos? Bueno, está en Jerusalén. ¿Qué están haciendo? Se están preparando para la Pascua, o lo que nosotros llamamos en hebreo Pesaj. Entonces, el Mesías, nuestro rabino, está con sus 12 discípulos, y sabemos que por muchos años ellos celebraron la Pascua, hacían todo un orden, comían hierbas amargas, mataban un cabrito, un corderito, y lo comían todos en familia. Todo esto era una sombra de lo que iba a venir. ¿Qué era lo que iba a venir? ¿De que estaba anunciando esa fiesta? Bueno, de que Mashiach Yeshua iba a venir a ser sacrificado como el siervo sufriente. Es por eso de que en los Salmos dice: y sus huesos no serán quebrantados, ¿verdad? Se cumple todas esas profecías en Mashiach Yeshua, porque cuando lo están sacrificando le iban a quebrar las piernas, pero no lo pudieron hacer. Entonces el Cordero Pascual, esta fiesta, Yeshua la viene a cumplir
justamente cuando Él va a ser crucificado, cuando Él va a ser crucificado en el madero. Entonces Él está tomando ahí pan. Dice, mientras ellos comían, ¿qué estaban comiendo? Pues la Pascua. Yahushua tomó pan y dio la bendición, dio la verajá. ¿Ok? ¿Cuál es la verajá? ¿Cuál es la bendición? Pues la bendición que se hace para el pan y la bendición que se hace para el vino. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam hamotzilechem min haaretz. Bendito eres tú, Yahweh, Rey del universo, que nos provees pan de la tierra. Y para el vino es Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam boré perija kefen. Bendito eres tú, Yahweh, Rey del universo, que extraes el fruto de la vid. Esas son las bendiciones. Esa es la verajá que Yeshua estaba diciendo en esa cena de Pesaj, en ese ceder de Pesaj, en ese orden. Dice, también cogió una copa y después de dar gracias, se la dio a ellos diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre de la nueva alianza. Ahí nueva alianza bien es más, la cual se derrama para el perdón de los pecados de muchos. ¿Por qué nueva alianza? O más que nada, está renovando la alianza. ¿Por qué? Porque ya estudiamos de que nuestros padres, nuestros ancestros, las tribus de Israel, habían violado el pacto. Lo habían violado. Entonces era necesario. Recuerdan el estatus de Efraín. Estaba divorciado de Hashem. Efraín estaba divorciado de Hashem. Entonces tenían que regresar. De hecho, el Eterno ya les estaba diciendo que Él iba a buscarlos y que las tribus perdidas iban a volver otra vez. Pero ¿cómo iban a hacerlo? Bueno, pues a través de este pacto renovado que lo estaba haciendo precisamente Yeshua. Entonces aquí vamos a ver la cual se derrama para el perdón de muchos. Ahí subrayen nueva alianza, así como está subrayado ahí, y la palabra muchos, vamos a estudiarla. Luego después dice Matías, es lo mismo, el mismo versículo, pero vamos a poner las palabras hebreas. Y ahí dice, mientras ellos comían, Yahushua tomó pan y dio la bendición. Lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tengan, coman, esto es mi cuerpo. También cogió una copa y después de dar gracias se la dio a ellos diciendo, beban de ella todos porque eso es mi sangre de la Brit Hadashah. Brit Hadashah, la cual se derrama para el perdón de los pecados de Harabim. Y en nuestras Biblias, en español o en castellano, esa palabra Harabim la traducen como muchos. Escriba esa palabra si tiene unas notas. Si tiene un cuaderno de notas, escriba esa palabra. Nueva alianza y ponga ahí Brit Hadashah. Y en Harabim, póngale los muchos. Entonces vamos a seguir adelante. Y vamos a ver aquí que en el mensaje de nuestro rabino Yahushua, Brit Hadashah, la nueva alianza, la palabra Brit significa alianza o significa pacto, acuerdo, convenio o contrato establecido entre dos o más partes o entre más personas. Entonces, ahí quedó. Nótense que la Torá no es el pacto. Y aquí es donde muchos se pierden porque piensan que la Torá es el pacto. Y dicen, ya no estamos en el pacto, en el viejo pacto, ahora estamos en el nuevo. Y ya no quieren nada con la Torá, porque piensa la gente que es el pacto. Pero nótese que la Torá no es el pacto, sino que en la Torá se encuentra el pacto. Y las instrucciones que deben ser obedecidas. ¿Ok? Por eso la Torá es llamada Sefer Habrit. ¿Ok? Sefer Habrit, el libro del pacto. De manera que si Israel no acepta y obedece la Torá, entonces se rompe el pacto, se rompe el acuerdo. Esto significa que aunque se rompa el pacto, la Torá no cambia, la Torá está vigente. Aunque se rompa el pacto, nosotros tenemos que seguir las instrucciones o los principios, los valores que Hashem nos ha dado. La Torá no cambia, mis hermanos.
si la Brit Hadashah consistiera en hacer una nueva Torah, el Eterno hubiese dicho, pondré mi nueva Torah, o sea, Torati Hadashah, contrario a lo declarado a través de los profetas. ¿Se da cuenta? De que la Torah no es el pacto, no. El pacto está dentro de la Torah. El pacto está dentro de la Torah. Si me están entendiendo esta parte, por favor levanten su manita o díganle ahí de acuerdo, entendido. Para seguir adelante, vamos a estudiar esa palabra Harabim, que es los muchos. Harabim, con el Strong 7227. Es la misma frase que Yeshayahu, Isaías 53, 11, 12, Daniel 2, 12, 3, el Pirkei Avot 5, 18, en los ríos del Qumran. Para referirse, usan esta palabra, Harabim, la usan para referirse a la comunidad de Israel. Es decir, los que verdaderamente son Israel, no por el hecho de haber nacido en la tierra de Israel, o de hacerse un israelita, sino los que son fieles al Eterno y por ende a su Torah. Un israelita, un verdadero israelita, según la Torah, son aquellas personas que siguen fielmente las instrucciones de Hashem. Los que están de acuerdo y siguiendo el pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que ha renovado nuestro Mashiach Yeshua. ¿Ok? Entonces ahí vemos que la palabra Harabim es usada especialmente cuando se habla de la comunidad de Israel, o sea, cuando se habla de las 12 tribus de Israel. Los Harabim, los muchos. ¿Ok? Si tienen preguntas, favor de comentar. Vamos a seguir adelante. Mensaje de Yahoshua, Matiahu, Mateo 26, 26, 28. Vamos otra vez a esta. Ahora que ya sabemos cuáles son, ya la decodificamos, esta sección. Ahora vamos a leerlo de esta manera. Mientras ellos comían, Yahoshua tomó pan y dio la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tengan, coman, esto es mi cuerpo. También cogió una copa y después de dar gracias se la dio a ellos diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre de la nueva alianza, de la Brit Hadashah, del nuevo pacto, del pacto renovador, la cual se derrama para el perdón de pecados de la comunidad de Israel. ¿Se da cuenta? De la comunidad de Israel. Entonces, aquí se nos amplía mucho más el panorama. Hay muchas comunidades. Bueno, primeramente, ¿cuántas veces al año se celebra Pesaj? Y la respuesta es una vez. Una vez al año celebramos Pesaj. Una vez al año hacemos este ceder que usted está viendo aquí en este capítulo 26, versículos 26 al 28. Una vez al año, y se tiene que hacer en el día indicado que nos ha dado el Eterno, no cada mes, no cada 3 domingos. ¿Sí me entiende? No es así. Muchos le han cambiado el nombre a lo que es el ser de Pesaj y le han puesto la Santa Cena. Usted lo va a conocer de esa manera, como la Santa Cena. Pero la Santa Cena, esa Santa Cena es una imitación de lo que es la cena de Pesaj o el ceder de Pesaj. ¿Se da cuenta? No sé si me están captando. Ay, acá están, ahora sí los vi. Ok, aquí hay una pregunta. Es que no los había visto, disculpe, no había visto acá los comentarios. Estaba acá en el programa. Ok, ahora sí. Muy bien. Bueno, aquí hay una pregunta de José María Gómez. Ahorita al final voy a tocar este punto, ¿ok?
Pero ahorita vamos a estar hablando de esta parte. De que justamente, o sea, dice la palabra del Eterno, que por falta del conocimiento, mi pueblo perece. Entonces, cuando Pablo, o Paulo, o Shaul, como se le quiera llamar, está en 1 Corintios, está hablando acerca de la cena, de la última cena, está hablando de cuando la iglesia de Corinto iba a celebrar Pesaj. Y como Pesaj es un orden, es un ceder que muchos en el tiempo de los corintios iban nada más para comer, porque se daba la cena, las hierbas amargas y todo eso, pero al final pues se comía, había una cena, había comida sabrosa. Pero muchos se desesperaban. ¿Por qué? Porque la cena de Pesaj es larga. De hecho, ahí Yeshua, él recita varios salmos, y no son salmos que duran unos 30 segundos, no. Son salmos largos, larguísimos. Y los que hemos hecho el ceder de Pesaj sabemos que es un orden. Es largo porque se tiene que explicar, se tiene que enseñar también a los hijos, se tiene que enseñar a la gente nueva. Se tiene que llevar, así como Yeshua, que estaba dando la bendición del pan, la bendición del vino, y luego la acción de gracias. Y luego son cosas que se tienen que hacer en el ceder de Pesaj. ¿Por qué? Porque traen una sombra profética, algo que se va a cumplir, algo que ya se cumplió en la venida de Yeshua como siervo sufriente. ¿Entienden? Entonces, todo esto está sacado de contexto. Está sacado de contexto para poder, ¿cómo se dice? Utilizar esta parte y la de Corintios, y así estar celebrando una santa cena cada mes. Cosa que no está dentro de la Torá, cosa que no está dentro del Nuevo Testamento tampoco. Entonces, esto está hablando de Pesaj, de la cena de Pesaj, del ceder de Pesaj. ¿Okay? Y cuando está haciendo el ceder de Pesaj, tenemos que recordar que Yeshua está renovando el pacto. Yeshua HaMashiach está renovando el pacto. Ahora, ¿con quién lo está renovando? Con el Eterno, pero también para la comunidad de Israel, con los muchos. ¿Entiende? Con los muchos. Vamos a seguir adelante. Shalom, shalom a todos los que se están conectando, todos los que están conectados. Baruch Hashem por sus vidas. Ahora sí, mensaje de nuestro rabino Yeshua, Brit Hadashah, Nueva Alianza, que dice en Yermiyahu 31, 31 al 33. Vamos a ver. Dice, miren, viene un tiempo, declara Yud-Hei Vav-Hei, cuando haré un Brit Hadashah. ¿Se da cuenta? Viene un tiempo, dice el Eterno, declara Hashem, cuando haré un Brit Hadashah, una nueva alianza o una alianza renovada, porque esa palabra puede ser para renovación o puede ser nueva. Entonces, con la casa de Israel, Efraín, y con la casa de Yahudá. ¿Se da cuenta? ¿Se está dando cuenta que no le estoy echando mentiras? Dice, no será como la alianza que hice con sus padres. Escuche bien y pele bien el ojo y levante bien el oído. Cuando los tome de la mano para sacarlos de la tierra de Mitzraim, de Egipto. Una alianza que ellos, ¿qué? A ver, pongan ahí, ¿que ellos qué? Que ellos violaron, y con letra grandísima, mayúscula. De modo que yo los rechacé. ¿Se acuerdan que el Eterno les dio carta de divorcio? Declara Yud-Hei Vav-Hei. Pondré mi Torah en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán
mi pueblo. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Entonces la Brit Hadashah o la nueva alianza es con la casa de Israel, la casa de Efraín y con la casa de Yehudá. Claro que sí, así es. Es decir, con la comunidad de Israel o los Harrabim. Amén. Así es. Así es, mis hermanos, mis Ahim, mis Haverim. El Brit Hadashah, la nueva alianza, es con la casa de Israel. Tremendo, ¿verdad? Entonces, Brit Hadashah, la nueva alianza, otra vez, vamos a la siguiente sección. La pregunta es, ¿cómo es posible establecer un pacto con personas que están ausentes o con los ausentes? Bueno, pues la Brit Hadashah fue establecida a pesar que no estaba presente en su totalidad la casa de Israel, o sea, la casa de Efraín y la casa de Yehudá. Entonces, ¿se puede hacer un pacto? La pregunta es, ¿se puede hacer un pacto aunque varios estén ausentes o aunque no estén todos? Pues, ¿qué dice? Vamos a ver, bueno, vamos a ver ahí Devarim 29, 14 al 15, de Deuteronomio 29, 14 al 15, dice, yo hago esta alianza con sus sanciones, no solamente con ustedes. Cheque bien el versículo 15. Sino tanto con los que están aquí con nosotros hoy delante de Yud Hei Vav Hei, bendito sea su nombre, nuestro Elohim, como los que no, ¿qué? Como los que no están con nosotros hoy. Entonces se puede hacer una alianza aunque la mayoría estén ausentes. ¿Cuántos estaban ahí con Mashiach? Pues estaban 12 que representaban ¿qué? A las 12 tribus de Israel. Eran suficiente. Eran lo suficiente como para hacer para renovar la alianza. ¿Ok? Entonces, ¿se puede hacer? Claro que sí. Devarim ahí lo está diciendo. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Gloria a Hashem. Vamos a seguir adelante. Ahora vamos a pasar a esta parte. Ya vimos el mensaje de Mashiach, Yeshua, nuestro rabino. Ahora vamos a ver el mensaje o la instrucción a los emisarios. ¿Quiénes son los emisarios? Pues los 12 apóstoles, los encargados, los Shelehim. Los Shelehim. Matiyahu 28, 18 y 19 dice, Yeshua o Yahushua se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Vayan y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les mando para siempre. ¿Se da cuenta? Vayan y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les mando para siempre. Entonces Yeshua le está dando una instrucción a los emisarios, a los Shelehim, a los apóstoles, para que vayan a enseñar a guardar todas las cosas que él mismo les dio a las personas nuevas. Entonces, vamos a seguir adelante con estos destinatarios de los emisarios, o sea, ¿a quiénes iban a ir estos apóstoles? Esa es la pregunta. ¿A quiénes? Dice Santiago 1:1. Jacob, siervo de Elohim. Ahí dice Fei, pero es porque se cambian las letras. Son letras hebreas y se cambiaron a eso. Entonces dice, Jacob, siervo de Yud Hei Vav Hei y del maestro Yahushua, el Mashiach. Cheque bien el dato. ¿A quién se está refiriendo? Dice, no, pues es que ya no estaban las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿a quién le estaba escribiendo Santiago? Esa es la pregunta. Jacob, siervo de Yud Hei Vav Hei del maestro Yahushua, el Mashiach, a las 12 tribus que están ¿dónde? En la dispersión. Saludos. Entonces, ¿a quién les estaba escribiendo Santiago?
Pues a las 12 tribus que estaban en la dispersión, a las 12 tribus de Israel. Baruch Hashem. Ahí está. Tremendo. El siguiente slide. ¿A quién le estaba escribiendo Pedro en la primera carta? Primera de Pedro 1:1 al 2. Vamos a ver. Creo que se me está. Ahí está. Dice, Kefa, o sea, Pedro, enviado de Yahushua el Mashiach, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de Yud-Hei Vav-Hei, el Padre, por la santificación del Espíritu, para obedecer a Yahushua, el Mashiach, y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz se les multipliquen. Amén, aleluya. Entonces aquí vemos que en primera de Pedro 1:1 al 2, Pedro también está escribiendo a los expatriados en la dispersión. ¿Quiénes eran los expatriados? Pues las 10 tribus de Israel. Esas tribus que habían sido dispersas entre las naciones. Y ahí empieza él a mencionar unas cuantas ciudades o territorios, porque dice Asia también, Bitinia, Galicia, todos los expatriados, para todos los expatriados es esta carta. Y dice, elegidos conforme al previo conocimiento de Yud-Hei Vav-Hei, el Padre, por la santificación de la Ruach, para obedecer a Yahushua, el Mashiach, y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz se les multipliquen. Ya les está predicando las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? De que el pacto se ha renovado, de que el pacto ha sido renovado con una sangre, no ya de animal, sino con la sangre preciosa de Mashiach Yeshua, nuestro rabino, el hijo de Elohim. Baruch Hashem Adonai. Ahora sí. La siguiente slide dice, está en Revelación 1 al 4 y está escribiendo Juan, Yohanan, y dice, a las 7 comunidades que están en Asia, favor y paz a ustedes de parte del que es y era y será, y de parte de los 7 espíritus, de los 7 Ruachim que están delante de su trono, y de parte de Yahushua el Mashiach, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre, y nos constituyó en un reino sacerdotes para Yud-Hei Vav-Hei, su Padre. A él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén. ¿Se da cuenta? Otra vez, Juan está escribiendo a las comunidades que están en Asia. Y les está hablando de lo mismo. Les está hablando de Yeshua, de parte de Yeshua el Mashiach, el testigo fiel. Cuando dice el primogénito de entre los muertos, es porque fue él fue nuestro primer fruto al resucitar. Al resucitar. Y nos constituyó un reino de sacerdotes para Yud-Hei Vav-Hei y su Padre. Amén. Ahora vamos a ver Hechos. Masechet Shluchim, Hechos 26, 6 al 7. Dice, y ahora me someten a juicio por la esperanza de la promesa que Elohim les hizo a nuestros padres. Promesa que esperan alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente día y noche. ¿Se da cuenta?
Cuando muchos nos han predicado de que ya las 12 tribus ya no existen, de que ya no son, de que Israel ya no, que ahora es la iglesia, la comunidad separada completamente de Israel. No puede ser. Ahí nos está hablando el Ruach a través del Nuevo Testamento, de que el Nuevo Testamento, todo lo que es Nuevo Testamento, todas las cartas están dirigidas, hacia las tribus de Israel. Otra vez lo debo de aquí, disculpen. Y ahora me someto a un juicio por la esperanza de la promesa que Elohim les hizo a nuestros padres. ¿Qué promesa? ¿Se acuerdan lo que leímos hace ratito en Jeremías? Y haré una alianza, ¿verdad? En aquel tiempo voy a hacer una alianza, no como la hice con sus padres, porque ellos mismos la violaron. Entonces ahí les está prometiendo una alianza renovada. Y ahora acá en Hechos está hablando de eso. Las promesas que el Eterno hace se cumplen. Y esa promesa era para las 12 tribus de Israel, sirviendo constantemente día y noche. Ahora vamos a ver Maseja Shluchim, Hechos 13:46. Entonces Shaul y Barnabá, hablando con valentía, dijeron: era necesario que se les hablara a ustedes, y está hablando a los judíos, a Yehudá, primero la palabra de Elohim, primero a los judíos. Pero ya que la han rechazado, o sea, ¿quién la rechazó? El reino del sur. Porque en el tiempo en que Yahshua vino, no estaban las 10 tribus ahí, estaba nada más la tribu de Judá y uno que otro benjamita ahí. Entonces, ¿qué dice? Primero se les habló a los de Judá, pero ya que la han rechazado, dice, y no se juzgan dignos de la vida eterna, miren, nos volvemos a los gentiles. Y ahí es donde la gente se confunde por esa palabra, a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Vamos a ver, vamos a estudiar más a profundidad. La siguiente slide. ¿Quiénes son los gentiles? Y hay muchas personas que dicen, yo soy un gentil, lo dicen muy orgullosamente. Pero vamos a ver qué es un gentil. La traducción de Eista etne como a los gentiles es incorrecto. Eista etne en griego es entre las naciones. Entre las naciones. ¿Ok? Tómenle fotito ahí porque ya le voy a cambiar. Entonces la Torá y los profetas ya habían hecho referencia a la dispersión de Israel entre las naciones. Ya se había hablado, ya se había profetizado en los tiempos, desde los tiempos de Abraham, mis hermanos. Desde los tiempos de Abraham se profetizó esto. Ya se había hablado. Vamos a ver ahí de Barín 28, 64 al 65. Dice: Yud-He-Vav-He los esparcirá entre todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro. Y allá les servirán a otras deidades de madera y de piedra, las que ni ustedes ni sus ancestros han experimentado. Sin embargo, aún entre las naciones, Bagoim, no hallarán paz, ni hallarán sus pies un lugar donde reposar. Y eso es triste. Pero ya se cumplió esa profecía, porque después de que dejaron al Eterno nuestros padres, después de que lo dejaron, que violaron la Torá, que violaron el pacto, fueron dispersos. Entre todas las naciones fueron dispersos. Especialmente toda la gente que está acá en el occidente, aprendimos a hacer idolatría, a ser idólatras.
Aprendimos a honrar ídolos a más no poder. Toda clase de ídolos, habidos y por haber. Baruch Hashem que nos sacó de eso. Y Ezequiel 4:13, Yahweh dijo, además, así los hijos de Israel comerán su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré. ¿Por qué inmundo? Porque van a perder la manera de comer kosher. Ya no iban a comer el pan, ya no iban a comer comida pura, comida que el Eterno ha escrito en su Torah. No, iban a olvidarse de eso, iban a comer de todo lo que se encontrara en el camino. ¿Por qué? Porque iban a tener mucha hambre. Habían dejado la Torah, el camino hacia el Eterno. Se fueron por su propio camino, esparcidos entre las naciones. Entonces, no hay evidencia alguna de que Shaul o alguno de los emisarios fuera a las naciones con el objetivo de enseñar a extranjeros gentiles. El hecho de que Shaul fuese el emisario entre las naciones y no el emisario a los gentiles, como más se traduce, era porque es ahí donde se encontraban muchos enfermos de Israel que necesitaban la cura, que necesitaban de cura, necesitaban de Torah. Y por otra parte, los sucesos que se encuentran narrados en Hechos de los emisarios ocurrieron en las sinagogas que se encontraban entre las naciones, es decir, para la mente hebrea eso era en la dispersión, en el galut. Entonces es por esto que Shaul o Pablo se dedica a enseñar a Israel que se encuentra entre las naciones y no directamente a extranjeros gentiles o a gentiles. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Pablo llegaba a una sinagoga donde estaban los judíos. Primero se les hablaba a los judíos, pero si no querían los judíos, pues había uno que otro que sí creía. Bueno, pues se salían de la sinagoga y trataban de seguir a Pablo y empezaban a enseñar, pero como no les dejaban enseñar en esa sinagoga, pues ellos abrían otras casas para poder aprender ahí, pero la mentalidad de ellos no fue fundar una nueva religión. No, eso nunca pasó. Porque Yeshua mismo dijo, ustedes enséñenles lo que yo vine a hacer, lo del pacto renovado, que el reino de Dios se ha acercado, y lo demás ya se los van a enseñar ahí en las sinagogas, porque Moisés tiene en cada ciudad, tiene alguien que le predique. ¿Qué quiso decir Yeshua? Pues que en realidad la idea nunca fue hacer una nueva religión, sino seguir la Torah, seguir los pasos de la Torah de Yeshua y solamente reconocerle a él como Mashiach, Eso era. Maseja Sheluhim, Hechos 13:46. Entonces Saúl y Bernabá, hablando con valentía, dijeron: era necesario que se les hablara a ustedes. ¿Quiénes ustedes? Yahudá. Primero la palabra de Elohim, pero ya que la han rechazado y no se juzgan dignos de la vida eterna, miren, nos volvemos a Efraín. ¿Se da cuenta? Que todo está en la traducción. Hay mucho malentendido. ¿Por qué? Por unas malas traducciones o porque se tradujeron de una manera incorrecta. Miren, nos volvemos a los que están entre las naciones. ¿Quién está entre las naciones? Efraín.
Efraín, las otras 10 tribus. Ok, si ustedes no quieren Judá, los judíos no quieren, ok, nos vamos a Efraín. Y ahorita sí estamos. Nosotros, el pueblo de Efraín, estamos recibiendo. Estamos regresando a Hashem, haciendo Teshuvah. ¿Qué es Teshuvah? Ahí les pusimos unas palabras traducidas al hebreo. Teshuvah, arrepentimiento, retornar. Amén. El siguiente slide. Mensaje de los emisarios. Maseh Hashluhim, Hechos 13, 47, 48. Porque así nos ha mandado el Maestro. ¿Quién es el Maestro? Dice, te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta lo último de la tierra. Al oír esto, los gentiles, Efraín, escuche bien, al oír esto, los de Efraín se alegraron y glorificaron el mensaje del Maestro y creyeron todos los que estaban designados para la vida eterna. ¿Se da cuenta? Vamos a ver ahora el siguiente slide donde está Isaías 49:6. Dice, porque él, o sea, Yud-Heh-Vav-Heh, dijo, poca cosa es que tú seas mi siervo, para lo cual levanto a las tribus de Jacob, Israel, y restauro a los sobrevivientes de Israel. Te pondré también como luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta los extremos de la tierra. Poca cosa es que tú seas mi siervo, para lo cual levanto a las tribus de Israel y restauro a los sobrevivientes de Israel. Entonces, a todos los de Israel, a todos los sobrevivientes de Israel, de Efraín, van a ser restaurados. Van a ser puestos como luz para las naciones, para que mi salvación llegue a los extremos de la tierra. Entonces era un propósito del Padre que nosotros como Efraín llegáramos hasta los extremos de la tierra para hacer luz en medio de las tinieblas, en medio de las naciones. Eso somos nosotros, dice acá Romanos 9, 24, 26, los Romim. Esos somos nosotros a quien él ha llamado, no solo de entre los yehuditas, o sea, de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Otra vez la palabra gentiles, que viene siendo Efraín, como también dice Oseas, al que no era mi pueblo, lo llamaré pueblo mío. ¿Por qué dice esto? Otra vez, ¿por qué dice al que no era mi pueblo, lo llamaré mi pueblo? Pueblo mío, porque el Eterno les había dado carta de divorcio. Eso es lo que muchos se les pasa. ¿Por qué? Porque no leíamos la Torah, no leíamos la historia, no leíamos nada de eso. Muchos luego que venían a los pies de Mashiach y decían, ¿qué leo? Y muchos decían, léete Mateo, Lucas, Juan, todo el Nuevo Testamento. Y muchos decían, no, pero yo quiero leer también allá decían el Viejo Testamento, entre comillas, ¿verdad? Porque son palabras así que se usan en el occidente, acá en el occidente. Y dicen, no leas allá porque te vas a confundir. Te vas a confundir. Y es verdad, a veces la gente se confunde. ¿Por qué? Porque muchas cosas no se pueden entender. Y muchos leíamos el Antiguo Testamento como le llamábamos y no entendíamos absolutamente nada a veces. ¿Por qué? Es difícil, está codificado. Tenemos que verlo desde la perspectiva hebrea para poder entenderlo. Nada más así podemos entenderlo ahora. Ahora, ¿cuántos de ustedes están viendo esto con unos ojos diferentes? Con una mente clara.
Pues les apuesto que aquí ha de haber más de 5 personas que lo pueden ya ver de una manera clara, de una manera diferente. Ya lo pueden ver con luz. Porque esta es nuestra historia, es un solo plan, es un solo camino. No es el plan A y el plan B que Dios tenía. El plan A, Israel, el plan B, la iglesia. No es así, mis hermanos. Entonces aquí dice Romim, en la carta a los romanos, Pablo, esos somos nosotros a quienes Él ha llamado no solo de entre los yehuditas, sino también de entre los gentiles, entre Efraín, como también dice en Joshía, el que no era mi pueblo lo llamaré pueblo mío, y amada a la que no es amada. Y en el mismo lugar donde les dijeron que ustedes no son mi pueblo, ¿se da cuenta? En el mismo lugar, o sea que ya habían sido pueblo, pero ahí les dijeron ustedes no son pueblo. En el mismo lugar donde les dijeron que ustedes no son mi pueblo, ahí los llamarán hijos de Elohim vivo. Baruch Hashem Adonai. Ahí mismo les llamarán hijos de Elohim vivo. Oseas 1:10 al 11. El número del pueblo de Israel será como las arenas del mar, que no se puede medir ni contar, y en lugar de que se les diga a ustedes no son mi pueblo, se les llamará hijos del Elohim vivo. El pueblo de Judá y el pueblo de Israel, Efraín, se congregarán en unidad y nombrarán sobre ellos a una sola cabeza. Llamen a sus hermanos mi pueblo y a sus hermanas aceptada. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que ahí Pablo en Romanos estaba escribiendo de este versículo de Oseas. Pero ya cuando lees el versículo 11, él nomás citó el versículo 10. Pero ya cuando lees el versículo 11 te das cuenta que el pueblo de Yehudá y el pueblo que no era su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Efraín, se congregarán en unidad. ¿Por qué en unidad? Porque Yeshua renovó el pacto, porque es a través de Mashiach, de nuestro rabino, de nuestro rey, que se va a unir las dos casas de Israel. Y nombrarán sobre ellos a una sola cabeza. ¿Quién es la cabeza? Yeshua HaMashiach. Él es la cabeza de nuestro pueblo. Él es la cabeza de Israel. Él es la cabeza de la congregación. Él es la cabeza de la comunidad. ¿Y cómo traducen comunidad? En griego como una eclesia y al castellano como una iglesia. Pero en realidad somos una comunidad, somos una congregación, somos un pueblo. Él es la cabeza del pueblo. Aleluya. Qué hermoso mensaje. Hermosísimo mensaje que el Eterno nos está dando a través de este estudio. Fíjense que dice en Romanos 11:24. Dice, pues si a ti, Efraín, te cortaron del olivo silvestre y contra la naturaleza te injertaron en el buen olivo, o sea, en el Israel de Mashiach, cuanto más a estos, ¿cuáles estos? A Yahudá, que son las ramas naturales, también los injertarán en su propio olivo. ¿Por qué los quitaron? ¿Por qué quitaron las ramas de Judá? Porque también pecaron igual que el hijo pródigo, igual que el hijo menor, igual que Efraín, también pecó Judá. Los dos necesitan de la redención. Los dos tienen que ser injertados en el buen olivo. ¿Quién es el buen olivo? Yeshua HaMashiach. Él es el buen olivo. Baruch haba. Entonces, Ezequiel 37:19-22. Así ha dicho Yahweh Adonai: miren, yo tomo la vara de Yosef, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel,
sus compañeros, y la pondré junto con la vara de Yahudá. Los haré una sola vara y serán una sola en mi mano. Haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. Baruch Hashem. Esta profecía está a punto de cumplirse a través de Yahushua. En su segunda venida se va a cumplir. En la segunda venida, porque Él va a regresar como un rey. Entonces las dos casas de Israel, que son dos naciones ahorita divididas, pero el Eterno nos está uniendo cada vez más a través de Mashiach. De dos pueblos va a ser uno. Y nos va a poner un rey, y ese rey va a ser Yeshua HaMashiach. Jesús de Nazaret. Nunca más serán dos naciones, dice Hashem. Si nunca más, y nunca más estarán divididos en dos reinos. Amén. Nunca más. Entonces, hermanos, para que no sean sabios en su propio concepto, Romanos 11:25 dice, no quiero que ignoren este misterio, que el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y entonces todo Israel se salvará, como está escrito. De Sión vendrá el libertador para quitar de Jacob, Israel, la impiedad. Esta es mi alianza con ellos cuando yo quite sus pecados. Baruch Hashem. Ahí tenemos otros versículos que hablan de la redención de todo Israel como comunidad, como pueblo. Amén. Entonces, ¿cuál es la plenitud de los gentiles? Fíjese bien. Berechit 48, 17 y 19. Berechit 48, 17 al 19, perdón. Cuando Joseph vio que su padre estaba poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, pensó que se había equivocado. Así que tomó la de su padre para moverla de la cabeza de Efraín a la de Manasés. 18. Así no, padre, le dijo Joseph a su padre, que el otro es el primogénito, o sea, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre objetó diciendo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y también será grande, pero su hermano menor, o sea, Efraín, será más grande que él y su linaje se formará y de su linaje será formada o se formará una multitud de naciones. Baruch Hashem Adonai. Qué tremendo. Esto es bien importante, muy importante de entender, de captarlo. ¿Por qué? Porque ahí era cuando Dios se lleva a sus hijos y pone, según la tradición hebrea, ponerla al varón en la mano derecha del padre y al menor en la mano izquierda y dar las bendiciones. Entonces llega Joseph y se los pone en orden, pero lo que hace Jacob es cruzar las manos de esta manera. Cruza las manos, hace una tab, ¿verdad? Que es una letra hebrea. Perdón. Y entonces da la bendición. Dice, iba a dar la bendición, pero le dice Joseph, no, padre, así no es. Porque como estaba cieguito ya Jacob, dice, a lo mejor se equivocó. Pero se la pone, ¿verdad? Le voltea las manos y él le dice, le mueve las manos y él le dice, no, yo sé, hijo, que acá está el mayor y acá está el menor. Pero el menor va a ser más grande que el mayor. El mayor también va a tener un pueblo y será grande. Pero el pequeño, del pequeño, tendrá un linaje y de ese linaje saldrá una multitud de naciones. Multitud de naciones. O sea que de Efraín iba a nacer una multitud grande, grandísima de naciones. Entonces, esta es mi alianza con ellos cuando yo quite sus pecados.
es lo que dice Yeshua, el Eterno. Y en Jeremías 31, 33, 34 dice: pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel, la casa de Efraín, después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torah en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse unos a otros: hazle caso a Yud-Heh-Vav-Heh, porque todos ellos me harán caso, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahweh. Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Y luego en Efesios 2:14 dice: porque Mashiach es nuestra paz, que de ambos nos hizo, o sea que de ambos, de Efraín y Judá, nos hizo uno, o sea, nos hizo Israel. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. Baruch Hashem. Isaías 11:10-13. En aquel día se alzará la raíz de Ishai, Mashiach, como bandera para los pueblos. Entonces cesará la envidia de Efraín y terminará la hostilidad contra Yehudá. Efraín no envidiará a Yehudá, ni Yehudá hostilizará a Efraín. Amén. Entonces, ahí tenemos, ya usamos lo que fue los profetas. Usamos a los profetas, usamos lo que dijo también Yeshua HaMashiach, nuestro rabino, y usamos también lo que las cartas de los emisarios. Entonces vamos a estar enseguida, después de esta sesión, vamos a estar hablando del milenio. Entonces todo esto que ustedes vieron en esta clase pasada y en esta es la restauración del reino. 2 sesiones sobre la restauración del reino. Entonces vamos a seguir con el milenio sabático, el inicio del milenio, y eso es para la siguiente clase. Hay que estudiar las 2 clases, esta pasada, la que pasó, y esta que estoy dando ahorita, para poder entender lo que es la restauración de Israel. Nosotros ahorita estamos en esta etapa, en la restauración de Israel. Es por eso que tenemos que regresar a las raíces hebreas, tenemos que estudiar, tenemos que meterle con todo, ¿verdad? Las ganas, a sacrificarnos para poder también nosotros elevarnos, para poder tener más conocimiento, para poder ayudar a nuestros hermanos, a nuestros ajim en la comunidad, para poder entender las cosas grandes que el Eterno tiene apartadas para nosotros. Así que les animo a seguir hacia adelante y vamos a estar, primeramente el Eterno, el siguiente martes, ¿verdad? El siguiente martes a la misma hora, a las 5:30 de la tarde. Si hay examen, pues yo se los voy a avisar. Si hay examen de estas 2, yo les voy a avisar con tiempo para que usted estudie. Y si puedo hacer una guía, se la voy a hacer, pero no me comprometo. Así que usted esté estudiando todo esto, todas las 2 clases sobre la restauración. Déjenme, voy a buscar la restauración del reino. Eso es lo que estudiamos, sí. Eso es toda la clase pasada. Mensaje de los profetas, aquí mero. Entonces, aquí está. Estudiamos ya lo que es la restauración de Israel. La restauración de Israel. Y enseguida vamos a entrar al milenio o el año sabático. Los 1000 años. Entonces, ahí les encargo. Cuídense mucho. Les amo en el amor de Mashiach Yeshua. Les saluda su hermano, su Haber, el Roel Luis Quintanilla, Pastor Luis Quintanilla. Estoy a sus órdenes, cualquier cosa. Estamos también en el chat, ahí en WhatsApp. Cualquier pregunta, si alguien también tenía una pregunta por acá. Dice: me gustaría hacer una pregunta antes de iniciar. Tengo mis dudas sobre la muerte y resurrección de Yeshua, los 3 días y 3 noches.
pero ¿cuál es la duda? ¿Cuál es tu duda? José María Gómez, ¿cuál es la duda? Bueno, si me la puede escribir, ahí podemos darle la respuesta en el chat. Y por el momento es todo. Les animo a seguir adelante, les envío un abrazo. Cuídense mucho, les amamos y estén orando por este ministerio de Templo del Rey, por su servidor y por toda la familia de Templo del Rey. Cuídense mucho, les amamos, nos vemos a la próxima. Shalom, shalom. Bye bye.